asfáltico. En la actualidad, una carretera tiene que estar en perfectas condiciones para el correcto tránsito y la óptima seguridad en esta vía. La reutilización y sí, la reutilización y el conglomerado asfáltico solo necesita del 1 al 3% de betún adicional, mientras que un asfalto nuevo puede necesitar más del 6%. Por otro lado, el reducido costo de transporte y la escasa energía que se necesita para producir otro asfalto juegan un papel importante en el ahorro energético dentro de la obra. Siguiente. Entonces, se puede definir el reciclado como aquella técnica de rehabilitación de carretera, que consiste en la reutilización de los materiales procedentes de las capas de los cabellos. Por combinación de las tecnologías que se mencionaron anteriormente. Primero tenemos el reciclado in situ. Las primeras máquinas fueron creadas para fresar y estabilizar suelo. En la actualidad se tienen las recicladoras especializadas diseñadas para lograr una capacidad de reciclaje que sean una un gran espesor cuando hay problemas con la función del gigante asfáltico, excesivo pulimiento de la superficie, desgaste de los áridos o pérdida de la textura superficial. Este reutiliza la totalidad de los materiales extraídos del filme envejecido mediante un tratamiento con aportación de calor que se realiza en el mismo lugar de la obra. El filme se calienta mediante unos quemadores y se fresa un grosor de químico y con una nueva impact. Es aquel procedimiento basado en el fresado en frío de un grosor del filme envejecido. El mezclado de este material con conglomerado hidráulico, el nuevo se extiende y se compacta, definiendo una base sólida para posteriores refuerzos. El reciclado in situ es una mezcla con cemento, es una alternativa para refuerzo estructural de los firmes, para los firmes agotados. Y este método ya tiene una aceptación y una popularidad cada vez mayor en todo el mundo. Esto se debe a varios factores, como por ejemplo los avances en las recicladoras, los distribuidores de conglomerantes, los equipos de compactación, un mejor conocimiento de las propiedades de los materiales reciclados con cemento
el comportamiento de muchos firmes reciclados con esta técnica, la posibilidad de contar con empresas de gran experiencia y la reducción de costos que es posible conseguir en comparación con otras opciones de rehabilitación. En la actualidad, el reciclado con cemento es una técnica muy utilizada en un gran número de países. Sus aplicaciones no solo se limitan a firmes de carretera, porque ya se han utilizado en algunos aeropuertos por el resultado de esta amplia experiencia. En este caso, el reciclado con cemento, empleado en principio únicamente en vías con baja intensidad de tráfico, ahora se aplica en carreteras con un importante volumen de vehículos pesados. Seguimos con el reciclado in situ en frío, con ebulliciones bituminosas o RFS. Este reciclado consiste en la reutilización de materiales procedentes de la capa firme existente después de su desintegración por pesado. Después de su desintegración por pesado, de su mezclado y homogenización con emulsión bituminosa, con agua envuelta, árido de corrección y aditivos de su extendido y compactación por el propio lugar de extracción. Esta técnica permite reutilizar la totalidad de los materiales extraídos del firme en condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales muy favorables. Bueno, siguiente. Bueno, a ver, vamos a hacer una complementación aquí. Botar a los lados, los ambientalistas no le permiten eso a ustedes. Tendrán que ir a un proceso de extracción del asfalto y solamente botar el árido, y eso se lo hace con un tratamiento y se lo hace a distancias grandes. Entonces, ese trabajo genera mucho costo, ¿no? Mucho costo. Entonces, en los países más adelantados, no así en Bolivia, porque no he visto todavía un reciclado de carpeta aquí en Bolivia. Sí he visto reciclado, la reutilización de la carpeta, pero como parte de la capa base. Es decir, se mezcla con el material de capa base y se hace una nueva capa base mezclada con el material de carpeta. Pero la reutilización de la carpeta no he visto, ¿no? Son todos estos tipos de procesos que se puede hacer, más que todo para evaluar costo y decir, me conviene retirar, llevarla, hacer el tratamiento ambiental, llevarla a otro lado, se me hace caro. Entonces la reutilizo añadiéndole emulsiones bituminosas o en todo caso cemento Portland, y la reutilizo como carpeta, ¿no? Eso se hace en muchos países, aquí no he visto, ¿no? Y la otra opción es hacer el fresado, es decir, con una máquina hacer la extracción, fresando el material y colocándola como parte componente de la capa base. Eso se ha hecho hasta aquí en la carretera Santa Cruz-Cotoca. Se ha hecho ese trabajo. Parte de esa carpeta antigua se ha utilizado como material de capa base, ¿no? Entonces son las dos maneras de utilizar la carpeta. Una, generando una nueva carpeta con ese material viejo, añadiendo emulsiones asfálticas o bituminosas, añadiendo cemento Portland. Y la otra es haciéndola componente de la capa base para generar un terraplén mucho más sólido y que en este caso no tendría muchas posibilidades de fallas por drenaje o por introducción del agua dentro del terraplén, ¿no? Para eso, digamos, es muy importante hacer este tipo de reutilización. No sé si está claro. Muy bien, muy bien. Correcto. Ya. Adelante.
Siguiente diapositiva. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Voy a continuar con la exposición, con la parte de tipo de reciclado. También tenemos el reciclado en planta. Este reciclado se logra mediante el transporte del material recuperado de un pavimento existente en un depósito central, así como se observa en la figura, donde el material se trabaja con una unidad de procesamiento. Este procedimiento permite reciclar el conjunto o solo una cierta proporción de material envejecido mediante una central asfáltica adaptada. Al ser el porcentaje de material envejecido relativamente bajo, esta metodología permite corregir problemas graves de dosificación o calidad de los materiales. El tratamiento en planta permanece siempre como una opción que debería ser considerada cuando el reciclado tiene aplicaciones de aquellos proyectos que requieren una mezcla de materiales vírgenes a ser tratados y también cuando son tratados con asfalto espumado y luego almacenados en acopios para su uso posterior. Las ventajas que presenta el reciclado en planta son que las cuales refuerza estructuralmente al pavimento de acuerdo con las necesidades del proyecto. Corrige la deficiencia de origen superficial y estructural, produce mezclas asfálticas de mejor calidad, permite eliminar o corregir las capas intermedias de deficiente comportamiento, elimina la fisura refleja, mejora la resistencia al deslizamiento y por último, corrige el perfil geométrico de la calzada. A continuación también se tiene el reciclado in situ en frío con asfalto espumado. Se define como el proceso y tratamiento con material bituminoso en forma de espuma de un pavimento existente, sin aplicación de calor. Para producir una capa de pavimento restaurada, el asfalto espumado se logra mediante un proceso físico en el cual se inyecta una pequeña cantidad de agua fría, es decir, del 1 al 2% del peso asfáltico, al igual que aire comprimido a una masa de cemento asfáltico caliente entre los 160 y 180 grados centígrados. Dentro de una cámara de expansión, generando espuma espontáneamente, el reciclado se logra utilizando una máquina recicladora autopropulsado, utilizando para el procesamiento del pavimento existente e incorporación del asfalto espumado. Durante el proceso de pulverizado, se agrega el asfalto espumado mediante el sistema de válvula, más el agua necesaria para la compactación. El material reciclado queda detrás de la recicladora a medida que ésta avanza, para su posterior compactación y perfilado con maquinaria tradicional. La ventaja del reciclado in situ, de los reciclados in situ, es que mejora la resistencia al deslizamiento, corrige la deficiencia de origen superficial y estructural, permite incrementar en forma limitada la resistencia estructural del pavimento, elimina temporalmente la fisura refleja, permite corregir las características de las mezclas asfálticas superficiales de 6 a 7 centímetros con deformaciones plásticas y mejora el perfil geométrico de la calzada. Siguiente, por favor. Finalmente se tiene el reciclado superficial, el mismo que se usa para corregir principalmente deterioros superficiales menores, rehabilitándose espesores típicos de carpeta de 2 a 4 centímetros, con el uso de un agente rehabilitado, sin adicionar mezcla o agregado virgen. El proceso puede adelantarse en caliente o en frío. Si es en frío, el agente de reciclaje puede aplicarse en forma de emulsión. La ventaja del reciclado superficial es que mejora la resistencia al deslizamiento, corrige las deficiencias de origen superficial, mejora el perfil geométrico de la calzada y permite eliminar la capa de restitución de álibo en refuerzo de pavimento. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que se han definido aquellas técnicas que se usan a nivel global para el reciclado de los diferentes pavimentos, se muestra ahora algunas técnicas usadas para la rehabilitación superficial del pavimento. Como el primer punto tenemos el remezclado, que es utilizado cuando se requieren modificaciones significativas de las propiedades físicas de la carpeta existente, de tal forma que se corrijan fallas específicas.
cambio de las características del agregado, contenido y grado del asfalto y propiedades de la mezcla, entre otros. Con esta técnica normalmente se rehabilitan espesores de carpeta de 2,5 a 7,5 centímetros. También se tiene la repavimentación, que es utilizada si la aplicación de una sobrecapa posterior de mezcla en caliente no es práctica. Si se requiere una capa de rodamiento a base de una mezcla en caliente o una mezcla especial, o si no, una cantidad significativa de pavimento requerido, por ejemplo, 5 centímetros o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Al hablar del reciclado de pavimento, se debe tener en cuenta cierto rango de durabilidad. Aquí se muestran ciertos aspectos. Reciclado superficial sin tratamiento superficial subsecuente de 2 a 4 años. Reciclado superficial con tratamiento superficial subsecuente de 6 a 10 años. Remezclado con subsecuente sobre carpeta en caliente de 7 a 15 años. Remezclado de 7 a 14 años. Y por último, repavimentación de 6 a 15 años. Siguiente diapositiva, por favor. En este tipo de obras también se necesitan ciertos requisitos a cumplir para garantizar la calidad de los trabajos. A continuación, se muestra algunos de ellos. Analizar la estructura y condiciones existentes. Corregir los problemas de drenaje y capas subyacentes. Utilizar un adecuado proceso de diseño. Seleccionar los mejores materiales y métodos utilizando especificaciones relacionadas con el desempeño. Contar con guías para la construcción y especificaciones para el control de calidad. Si se cumplen estos requisitos, tendremos una buena calidad de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, se presentan dos formas de recuperar los materiales de las capas del pavimento. Como primer punto, se tiene el fresado, el cual se utiliza cuando se requiere solo recuperar cierto espesor y con el fin de dejar una superficie plana y regular para un extendido posterior de nuevas capas asfálticas. Existen tres tipos de fresado. A continuación se define cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el fresado superficial. Es utilizado para corregir problemas superficiales. Por lo tanto, no produce aporte estructural al pavimento. En segundo lugar, está el fresado poco profundo. Es utilizado para espesores de capas asfálticas, con la que es posible realizar bacheos superficiales, al igual que el anterior fresado no produce aporte estructural al pavimento. Y finalmente se tiene el fresado profundo o profundidad total. Este produce aporte estructural al pavimento. Llega a niveles profundos, pudiendo alcanzar a la base o subbase. Siguiente diapositiva, por favor. Como punto siguiente, se tiene la demolición mecánica. ¿Qué es la demolición mecánica? Es el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma parcial o total una construcción, ya sea una edificación o una estructura, con empleo mayoritario de equipos mecánicos, por técnica de empuje, tracción, impacto y fragmentación. La demolición mecánica se basa en el empleo de equipos portantes, ya sea robots, retroexcavadora, excavadora, etc., con implementos específicos para demolición, los cuales pueden ser martillo, demoledores primarios, demoledores secundarios, multiprocesadores, etc. Esta demolición mecánica es usada normalmente cuando no existen requisitos precisos de reutilización posterior o de saneamiento de un determinado espesor del pavimento reciclado. En este caso, el material sale en forma de bloque. La ventaja y desventaja de la demolición mecánica es que su ventaja, si es ejecutada correctamente, es una actividad segura y gana en rapidez y productividad en comparación con la demolición manual. Y su desventaja es que requiere en muchas ocasiones las labores previas de preparación, espacios amplios de trabajo y las posteriores de acondicionamiento de los residuos generados. Muchas gracias.
Bien. Acotando un poquito sobre lo que habló el compañero, dirán ustedes, pero ¿cuándo hago un reciclado? ¿No? Es complejo el tema en el sentido de que paralelo a la parte técnica de deterioro de la carpeta, también hay deterioro de la capa base y de la subbase. Entonces, yo como ingeniero digo, a ver, mi carpeta está fregada, ya no sirve, cumplió su vida útil. ¿Y qué pasa con las carpetas que siguen? ¿Qué pasa con la capa base? ¿Y qué pasa con la subbase? Hago una evaluación de ella y verifico si se sigue manteniendo el grado de densidad que hemos construido en su momento, es decir, la densidad para una humedad óptima y una densidad seca máxima, verifico si se está cumpliendo. Si ya tiene una densidad menor a esa, quiere decir que ya algo ha ocurrido, que ya esa capa también está fallando. Si verifico la subbase, de igual manera, verifico que el CBR ya no es el mismo, es más bajo, que la densidad de compactación ya no está a la que compactamos, entonces digo, esta estructura de pavimento ya también se está deteriorando. Y para eso, para no gastar mucho y que me dure unos 5, 6, 7, unos 10 años más, bueno, hago un fresado en la carpeta y la vuelvo a reutilizar agregándole emulsiones asfálticas u otro producto. Y bueno, lo hago trabajar por unos 10 años más ese pavimento. Es decir, en esas situaciones tenemos que pensar en hacer un reciclado. Pero si ya está fallando la capa base, está fallando la subbase, hemos verificado mediante un diagnóstico que están fallando todas las capas, mejor es sacar todo y hacer de nuevo, ¿no? Entonces, para esas situaciones se utiliza el reciclado, ¿no? Es una de las situaciones que puede generar la necesidad de reciclar. Pero en todo caso, si las capas ya subyacentes están mal, es mejor demoler y hacer de nuevo. No sé si quedó claro. Clarísimo, clarísimo. Una pregunta, ingeniero. Sí. Un pavimento que ya ha sido reciclado, ¿se puede volver a reciclar? Muy difícil ya, porque ya va a perder todas sus propiedades prácticamente. Una reciclada más, la literatura habla de una reciclada, no habla de dos. ¿Y por qué habla de una? Porque ya con una ya prácticamente pierde todas sus propiedades físico-mecánicas de sus componentes. Entonces, pretender hacer un nuevo reciclado ya es ir en contra de lo normado, ¿no? Entonces, solamente una reciclada, ¿ya? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Como les decía anteriormente, no solamente se tiene que pensar en reciclar la carpeta y volverla a reutilizar como carpeta, también se recicla la carpeta y se mezcla con el material de capa base y se hace una nueva capa de capa base, ¿no? Si reciclamos con el material asfáltico nos da un CBR mucho mayor. Eso lo han utilizado en un tramo de la carretera Cotoca y ha dado buenos resultados. Un tramo está así, ¿no? En la capa base producto de un reciclado de la carpeta mezclado con el material que tenía antes. Entonces se logró un CBR mucho mayor y aparte se logró de que su composición sea prácticamente muy buena y que el agua no le dañaría esa capa, ¿no? Como sucede en la capa base, a veces el agua hay mucho drenaje por intermedio de la capa base y ustedes saben que el agua es el enemigo número uno de nuestra carretera, ¿no? Genera espacio, bombeo de fino, genera socavación y genera erosión de taludes, ¿no? Entonces genera una serie de situaciones que nos deterioran nuestra estructura, nuestro pavimento. Pero con un material reciclado con carpeta se logra un mejor elemento de soporte que en este caso vendría a ser la capa base con un mayor CBR. No sé si quedó claro todo. Muy claro, muy claro. Ya, hasta ahí más el tema entonces, ¿no? ¿Ya se concluyó? Un poquito más, ingeniero. Ya, adelante. Eh,
Bueno, el siguiente punto de nuestra unidad habla lo que es los pavimentos hechos con material reciclado. Y en esto quiero hacer un hincapié y hacer una diferencia entre dos tipos de pavimentos que salen de esta terminología, que son la primera, los pavimentos hechos que tienen en su mezcla un porcentaje parcial del material reciclado. Y la otra es otra que tienen casi su totalidad el pavimento hecho de material reciclado. El primero que voy a mostrar fue un ejemplo que se propuso, que vinieron de un laboratorio de Costa Rica y presentaron en Cadeco Cruz allá por 2019. Lo hacían llamar el asfalto sostenible, ¿no? Y lo que se proponía era incorporar lo que era caucho y polímeros al asfalto, ¿ya? Porque, bueno, según datos del EMACRUZ, el departamento genera 1.700 toneladas de residuos. Entonces se proponía de una mezcla de asfalto, por lo menos incorporar del 1 al 3%, que equivaldría a unas 6.000 botellas de refresco, digamos, ¿no? Una gran ventaja de este tipo de pavimentos donde se incorpora, ya sea como aditivo o mejorante, un material a reciclar, es que además de reducir el impacto ambiental, también por las propiedades del plástico, propiedades físicas del plástico, se mejora lo que es la deformación permanente. Entonces se resiste mejor a las cargas. Esto sería lo que compete a pavimentos donde su mezcla es parcialmente un material reciclado. Ahora el siguiente diapositiva. Un momentito, por favor, quiero acotar la foto anterior. Sí, sí. La foto anterior. Aquí está. Este asfalto sostenible que habla su compañero, no sé, me parece que ahí está, la segunda fila estaba sentado yo en este seminario, en la Cámara de la Construcción. Así. Evidentemente se habló de este tipo de asfalto o de reciclaje. El que está hablando ahí es Rodrigo Crespo, el de Apolo. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Entonces, ¿en qué consiste esto? Agregarle polímero, que es un material elástico, y que su deformación no sea permanente. Es decir, pasa una movilidad y esa deformación va aumentando. No, se quiere que al pasar la movilidad, ese cuerpo recupere nuevamente su dimensión, ¿no? Ese asfalto recupere nuevamente su dimensión. Entonces le da la característica de un material elástico, ¿no? Entonces, precisamente para eso había la alternativa de agregar polímero, que es un plástico, es un tipo plastoformo que se le agrega al asfalto para que se controle el tema de deformación, ¿no? Y tenga una capacidad de recuperación o tenga una condición elástica la carpeta asfáltica. Entonces, esa es una solución, y la que se planteó en su momento en ese seminario fue, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, las llantas de caucho que botamos en el vertedero, ¿no? También eso se podía procesar, y de hecho la alcaldía compró un equipo para generar material y poder hacer un pavimento mixto con el asfalto. Entonces, pero más ahí no se siguió, digamos, esa investigación. Nos la mostraron, y lo que están viendo ahí como un material muy, muy, muy bueno, aparentemente, pero que de ahí en más no se hizo un trabajo experimental de un tramo, digamos, ¿no? Para mostrar esa fortaleza. Sobre todo era controlar la deformación permanente, como dice su compañero. Eso quería agregar. Yo estuve en ese seminario. De hecho, he hecho varios. Sí, tengo entendido igual. O sea, fue bastante detallada la exposición. Estaba viendo, presentaron ensayos de laboratorio que hicieron, pero no los pude conseguir, ingeniero. Eso sí. La información que había era bien superficial. Yo la tengo, la literatura, se la voy a hacer llegar. Aparte de eso, este laboratorio que usted habla de Costa Rica es el laboratorio más grande de Latinoamérica. La NAME se llama. NAME. Exacto, la NAME. Yo tuve convenio con ellos cuando era director de civil. Tuve
en convenio y nos ayudó en una tesis de Álvaro, no me recuerdo, pero Álvaro, su nombre de este muchacho, una tesis que nos asesoró la NAME para la determinación del mapa PG en los llanos orientales, es decir, los mapas de temperatura para aplicación de asfalto, ¿no? Ese muchacho hizo la tesis, ¿no?, de la elaboración del mapa PG, precisamente asesorado por la NAME, que entró en contacto conmigo precisamente en estos seminarios, ¿no? Entonces, es el laboratorio más grande de Latinoamérica que hay en Costa Rica. Adelante. Vitalito, ingeniero. Ya. Y el otro era un tipo de pavimento donde estaba prácticamente en su totalidad hecho de un material reciclado. A continuación voy a mostrar lo que es un video. ¿Ya? Este era bueno, a mí me gustaría llamarlo una experiencia, un experimento que se hizo en Holanda, que lo que proponía esta constructora, que se llama Plastic Road, se llama, sí, Plastic Road. Uy, se saltó el siguiente video. Va a disculpar, Inge. Ya. Ahí está. Ya. Lo que proponía era hacer paneles modulares hechos de plástico. O sea, ahí se puede ver el proceso, se hacía el triturado y después se formaban lo que eran paneles, que eran desmontables y, bueno, era fácil de colocación y fácil de desmontar. Contaba con fácil acceso para poder repararlo, ya sea las instalaciones o drenaje que esté adentro del mismo, ¿no? Este era el video que hicieron así como promocional y se planeaba hacer por lo menos la primera carretera a fines de 2017. Muy bonito suena todo, pero al principio dije, bueno, es propuesta, falta ver cómo sería. Y aquí está el siguiente video, la continuación de esto mismo. ¿Ya? Esto ya sería en Giethoorn, creo que se pronuncia, una de las capitales de los Países Bajos, de Holanda. Y aquí fue lo que se realizó a fines de 2018, bastante reciente. Lo que es este tipo de pavimentos hechos en su totalidad, bueno, prácticamente en su totalidad de plástico. Ahí se puede ver cómo los van cargando y los van montando. Ahí se puede ver que hasta incluso se puede, con el mismo pie lo montan, lo ajustan. Ahora, en el video, algo que me estaba llamando la atención acerca de este tipo de pavimentos es que en el video se lo proponía para uso automovilístico, ¿no? Para todas los vehículos. Quizás no pesados, pero se lo proponía para eso. Y algo que se ve es que este tipo de caminos ahorita están siendo pensados y utilizados actualmente para personas o vehículos. Aquí está el nombre de la compañía. Esta dice Plastic Road. Está siendo usado actualmente solo para uso peatonal, para bicis o para, bueno, motos, he visto igual, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante el uso ahí está, el uso de lo que es el plástico, ¿no?, para reducir el impacto ambiental, pero por el momento es una muy nueva tecnología que está recién siendo aplicada. De hecho, fue un año antes prácticamente de que iniciáramos con la pandemia. Así que sería, yo diría, bastante interesante ver si esto en algún momento ya fuese pensado para uso vehicular. Y viendo esto, también me puse a pensar de que quizás no sea digamos, incorporarlo aquí por las altas temperaturas bueno, por el calor que hace en algunas épocas del año, tener, digamos, un pavimento que sea recurrente y en temporadas así de una full calor, creo que
en vez de mejorar las propiedades de deformación, creo que más bien se deformaría aún más y el plástico estaría, y el pavimento requeriría reemplazarlo cada rato. Así que quizás este tipo de pavimentos, pensándolo para Bolivia, como para Santa Cruz más que nada, quizás no sea el más indicado, ¿no? Quizás se termine gastando más en repararlo una y otra vez. Pero este video quería mostrarlo porque me pareció bastante interesante, ¿no? Y sería muy bueno ver si en algún momento se va a usar para vías vehiculares y muy recurrente, con un tráfico bastante recurrente. Ya, eso era un pequeño hincapié en esa parte. Y ahora el punto final de esta exposición, que es la distinción de de cómo se haría el diseño de paquetes estructurales cuando hablamos de pavimento reciclado. Y es lo mismo que nos estaba aclarando en los primeros puntos. La manera de diseñar los paquetes estructurales, hablemos por ejemplo del método H93, va a ser el mismo, ya sea pavimento rígido, pavimento flexible, el que se quiera rehabilitar va a ser el mismo. ¿Dónde está radicando la diferencia? En los estudios previos que se hacen, los ensayos de laboratorio para poder caracterizar el material que quiero trabajar. Los ensayos que son más comunes, los que veo que siempre se tienen que hacer, son estos tres de acá, ¿no? Son el tamizado, los límites de consistencia y el ensayo de compactación. Y dependiendo, digamos, del tipo de proyecto, de los requerimientos estructurales y también del tipo de suelo, se van o no se van a pedir más ensayos. Pero estos ensayos que se muestran en pantalla son los que siempre van a estar, digamos. El CBR en algunos casos puede ser sustituido por el triaxial, pero eso hasta ahí, digamos, ¿verdad? Y para medio visualizar un ejemplo, al inicio nos estaba diciendo el ingeniero que no escuchó de lo que era la rehabilitación de la carpeta asfáltica aquí en Bolivia, ¿no? Más que nada de la base, ¿no? Para poder tener una base mejorada ahí en Cotoca. Yo quería ir a preguntar de eso, ingeniero, le cuento, porque investigando sí me topé con esa información, pero lastimosamente me dio COVID y no puedo salir. Entonces, la información que ahorita le voy a mostrar es más, todo fallado de manera virtual. Y los resultados de este ejercicio, o sea, solo estaban los resultados disponibles, algunos resultados, y eso quiero en este apartado intentar interpretarlo, digamos, para entender. Ya, entonces el tramo que vamos a hablar fue desde Río Seco, a ver si me permite rayar. Ya. Desde Río Seco, sí, creo que no lo estoy pelando, sí, Río Seco está ahí, hasta Desaguadero. Se requería hacer la rehabilitación de este tramo. El tramo en sí total son unos 98 kilómetros aproximadamente. Y el presupuesto que se dio para este gran proyecto fue de 25 millones de dólares. El plazo de ejecución fue de casi 2 años. Así. Ya. Y el método que se utilizó para hacer la rehabilitación, fue precisamente el reciclado in situ en frío con cemento. A ver. Ya. Entonces, para entender más o menos qué fue lo que ocurrió en todo este tramo, dije, un último video más, ingeniero. Ya no voy a dejar de utilizar ya los videos, pero a mí me parece una buena idea para poder visualizar qué es lo que
se quiere hablar. Este video de igual manera estaba en inglés, en un inglés así con un acento hindú, no sé si lo escuchaban, ingeniero, es un poco difícil de entender. Así que nuevamente voy a explicar qué es lo que sucede. ¿Ya? Primeramente bueno, este video de lo que está mostrando es más o menos, si se puede decir, el convoy ideal para lo que es la rehabilitación in situ en frío con cemento, ¿no? En el proyecto que vamos a ver que para el tramo de Río Desaguadero, Río Seco, no se utilizó exactamente esta estructura. Algunos se obviaron y otras cosas se hicieron de otra manera. Pero en sí esta sería la manera, si se puede decir, ideal. Primero tenemos aquí un camión que está distribuyendo, ya puede ser tanto en polvo como en lechada, una fina capa de cemento. Ya esta fina capa, cuando pase la recicladora, que está más atrás, se va a mezclar con lo que es el asfalto el asfalto que está dañado, y ahorita voy a seguir adelantando el video. Aquí está. Primeramente acá tenemos un camión cisterna que va a contener agua, ¿ya? Aquí que va a distribuir lo que es el agua a la recicladora a través de esta manguera. Voy a rayar si es que no se ve. A través de esta manguera que va apoyada en el otro camión cisterna, ¿ven? Y que va a distribuir agua a mi recicladora. Seguido de eso está el otro camión en el cual va lo que es mi aglomerante. O si se usa lo que es asfalto, también aquí puede ir el conglomerante, ¿no? O sea, el betún. De igual manera también tiene su manguerita ahí. No se ve muy claro, pero está por acá, es esta parte gris, ¿ya? Que también distribuye lo que va distribuyendo el conglomerante a medida que va avanzando a la recicladora. Otro detalle que se puede ver acá es estas dos acá, se puede ver en vista aérea, son unas barras rígidas. Estas barras rígidas normalmente el vehículo que se mueve, el que está excediendo la fuerza, es la recicladora. Y mediante estas barras va empujando lo que es este convoy, ¿no ven? De igual manera, esas fotos del tramo que se hizo, no se hizo uso de esta, o al menos no se veía esta barra rígida. Parece que para hacer la distribución, digamos, del agua, lo hacían, digamos, los operarios, o sea, los mismos operarios iban calculando, digamos, iban conduciendo, o sea, sin tener, digamos, esta barra rígida para poder controlar, digamos, la velocidad a la que se va reciclando. Pero bueno, y seguimos. Está donde sucede la magia, si se puede decir. Aquí tenemos la trituradora y aquí podemos ver primeramente la manguera conectada a la boquilla que venía del camión cisterna que distribuye agua, y arriba podemos ver la que distribuye lo que es el aglomerante, ¿ya? De este lado igual, a medida que va avanzando y va triturando esto, se va mezclando lo que es el pavimento con el finísimo riego de cemento, de la capa de cemento que se hizo previamente. Y al mezclarse todo esto, ve que se va formando como una espuma. Esta espuma va cayendo y se va distribuyendo de manera uniforme a medida que avanza. Voy a dejar correr el video para poder ver ese proceso. ¿Está? Ahí está, ¿no? Se va formando lo que es el espumado y se va distribuyendo a medida que avanza. En esta parte del video estaba hablando exactamente de eso. Voy a adelantarlo y ya, aquí está.
hoy. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Para terminar. A medida que va avanzando lo que es mi recicladora, le sigue este convoy de compactadores y niveladoras. Primeramente tengo acá lo que es una compactadora bomba, un rodillo de pata de cabra, seguido de un rodillo de liso vibratorio, seguido de lo que es una niveladora, y finalmente un rodillo liso combinado y un rodillo neumático. ¿Ya? Eso sería si se puede decir, como un convoy ideal para lo que es este tipo de reciclado. Pero, como vamos a ver a continuación, eso no fue lo que exactamente se hizo, o al menos en el PDF que se mostró, que se pilló, no se estaba mostrando esto. ¿Ya? Volvemos al ejercicio y primeramente tenemos que determinar la dosificación de suelo cemento. ¿Cuánto de cemento nosotros necesitamos incorporar a nuestra mezcla asfáltica reciclada? Hay distintos métodos, pero el método que se usó para este caso fue el método del PCA, propuesto por la Asociación de Cemento de Portland. Asociación de Cemento Portland, perdón, no de Portland. El cual está basado en lo que es el método Ashton, así que tiene bastante correlación con lo que normalmente se usa aquí en Bolivia. Entonces, como les dije al inicio, la cantidad de ensayos que nosotros vamos a ocupar viene un poco del criterio de quien esté, del geotecnista y de quien esté encargado de esa parte. Pero los criterios normalmente son los requisitos de la construcción del pavimento, ¿no? Qué clase de mejoramiento requiere cada una de mis carpetas, de los tipos de suelo también que están presentes en nuestra obra y del tamaño del proyecto. El PCA se basa, esto lo voy a leer un poco, en la correlación estadística obtenida en los resultados de ensayos de durabilidad y resistencia a los 7 días con 2.438 suelos. Lo que tenemos de todo esta correlación son una serie de tablas y ábacos con los cuales nosotros, al hacer esos 3 ensayos del inicio, podemos determinar la dosificación de suelo cemento que requerimos. ¿Ya? Entonces, para esta obra, los requerimientos que nos proporcionaron la supervisión técnica y el PCA son los siguientes. Nos decían que el espesor de la carpeta asfáltica debía ser rehabilitada. Por el tipo de suelo también presente que hay por río seco, desaguadero, se decía que la concentración de cemento por el método PCA tiene que estar entre 3 a 5%. También se tenía que determinar por el tipo de proyecto cuáles iban a ser los equipos que iban a utilizar. Los ensayos de resistencia y durabilidad, que ya están determinados por la tabla. La resistencia mínima a 7 días, que tenía que ser de 2.5 megapascales, y la pérdida de humedad y secado de 12.5%. Entonces, este fue el equipo que se utilizó para el trabajo. Tenemos la recicladora Wirtgen WR2500, que creo que Wirtgen es, digamos, la marca más común, que esa es la que se dedica a hacer este tipo de reciclador. Camiones cisterna Volvo, tanto para el agua como para el aglomerante. Un compactador de rodillo liso vibratorio, un par, puede ver. Y por último, una retroexcavadora CAT para lo que son los cortes de junta de retracción. Ya. Y ahora sí está el detalle, lo que es la interpretación. En el
documento está, digamos, lo que es ya la planilla de los resultados, y vamos a más o menos hacer un recorrido de lo más importante, si se puede decir. Aquí se puede ver, ¿no?, los límites físicos, el primer apartado, el tipo de material que se extrajo de una profundidad de 0 a 0.3 metros, que eran fragmentos de piedra, grava y arena de la capa base. Se hizo su granulometría correspondiente, y al escuchar el tipo de material que hay, o sea, piedra, grava y arena, podemos deducir es una granulometría bastante gruesa. Por lo tanto, aquí no va a presentar lo que es límite plástico, debido a que el límite plástico es una propiedad exclusiva para suelos cohesivos, o sea, las arcillas y limos que acá hay en todo lado. Se excavas y ya vas a pillar ese tipo de suelos. Entonces, para estos estudios no fue necesario lo que es hacer límite plástico, y por ende no va a tener índice plástico tampoco, ¿no? Y utilizando los métodos que conocimos en suelos 1, tenemos lo que es la caracterización, clasificación del suelo, que es un A1A. Coincide por el método Ashton, ¿no? Coincide con fragmentos de piedra, grava y arena. Entonces, una vez ya tenemos el tipo de suelo A1A, vamos a lo que es la tablita sacada del manual del PCA, por eso está en inglés. Entonces, identificamos lo que es el tipo de suelo, y aquí ya podemos ver el porcentaje de cemento que vamos a utilizar por peso del suelo, que es de 3 a 5%. ¿Ya? Y finalmente, los ensayos de compactación. El ensayo de compactación se hizo con Proctor T modificado, T180 modificado. Se realizó en un mismo molde con un peso del testigo del espécimen de 3.666 gramos. Estas son las planillas que estaban disponibles, y de ahí se saltó a lo que es algo que me pareció curioso, que estaba al final del informe, que era la comparación de resultados del CBR. Esto, a lo que estaba explicando, es lo que es a distintas muestras se les agregó un porcentaje extra de lo que es el asfalto, de lo que es el conglomerante, y eran muestras que ya estaban al 100% de compactación, y se hizo el análisis del CBR. Entonces, contrario a lo que uno podría pensar, en lugar digamos, si yo le aumento más, va a aumentar lo que es su resistencia fue disminuyendo. Esta primera imagen es de la base granular y la segunda es de la subbase. ¿Ya? Bueno, nuevamente, a mí me hubiera gustado conseguir un poco más de información de ese tramo que se hizo en Cotoca. De hecho, más allá cito de Cotoca, como yendo más hacia el este, también se hizo uno in situ en frío con cemento, pero nuevamente no se pudo salir, así que la información se tuvo que restringir a lo que es virtual. Y a raíz de eso, para poder acabarlo de una vez, si me permite llegar a unas 4 conclusiones de todo el tema, y como 2 sugerencias, si se puede decir, si me permite. La primera conclusión de todo lo que es el tema de reciclado de pavimento es que se ahorra una gran cantidad de dinero al hacer el reciclado en comparación con otros métodos de rehabilitación tradicional. Uno de esos es lo que mencionó al inicio, fresarlo y luego por ciertos procesos térmicos separar lo que es el árido. Eso consume bastante plata, y más o menos, si recordamos el presupuesto que hubo para todo ese tramo,
pues en sí salía bastante barato el kilómetro de carretera. Entonces se ahorra bastante. Hasta me atrevería a decir incluso podría llegar a 40 o 50% de ahorro de dinero con lo que es este tipo de reciclado, ¿no? Con el reciclado como método de rehabilitación, perdón. Otra conclusión es que también se hace menor daño al medio ambiente. Ahora, esto va más enfocado para los que son países que son productores de la emulsión asfáltica. Nosotros lo traemos, lo importamos. ¿Pero lo importamos? ¿No? Sí, lo importamos. Nosotros comúnmente de Rusia, si no me equivoco, lo hacemos traer. Así que más va enfocado a lo que son los países productores, pero también para nosotros, porque igual por otros métodos de rehabilitación, comparado a, por ejemplo, el reciclado in situ en frío, se disminuyen, se mitigan las emisiones de dióxido de carbono. Una tercera conclusión que era más, que estaba en el mismo informe, bueno, se dice que se logró incrementar, pero yo creo que se logró igualar o llegar a la capacidad portante de las capas que fueron rehabilitadas, o sea, intentar llegar a las que habían originalmente. ¿No? Como cuarta conclusión, que viene involucrado con lo que es el ahorro de dinero, también está el ahorro de energía. Si bien para este proceso específicamente in situ en frío con cemento requiere una coordinación, una buena coordinación con las máquinas, hay bastante ahorro de energía que se hace en comparación a otros métodos, en especial si comparamos con reciclado en planta. Y bueno, aquí vienen las sugerencias que me gustaría decirlas de parte del grupo, y es que cuando se investigó de manera virtual, lo que más había era los otros métodos de rehabilitación de los que se habló al inicio y los que mencionó el ingeniero, pero para lo que es el plan de estudios de la materia, el tema es directamente reciclado de pavimentos. ¿Ya? Entonces, yo creo, o bueno, me gustaría proponerlo, digamos, que para lo que es el plan de estudios, si el título del tema podría ser un poco más general, que viene a ser lo que es la rehabilitación de pavimentos en general, porque muchas veces cuando uno sale a trabajar no se pilla lo que es el reciclado, en especial el que se habló, porque como usted dice, no es algo muy común, está agarrando tracción, pero por el momento no es algo muy común. Entonces, si puede ser un tema más general, hablando de rehabilitación de pavimentos, y dentro de eso como subtítulo el reciclado de pavimentos, de todo lo que se habló. Y bueno, eso sería todo. Espero haya sido de su agrado, haya sido bastante amena la exposición y haya sido bonito, ¿no? Para cerrar este ciclo de exposición. Pues deseo la palabra, ingeniero, compañeros. Bien, bien. Me parece una excelente exposición. La verdad que se ha conceptualizado el tema. Indudablemente que todo repercute en lo que es el costo, ¿no? Ustedes cuando vayan a hacer alguna alternativa de solución a un pavimento tienen que fijarse primero en el costo. Ese es el elemento que nos hace tomar una alternativa o tomar otra. Por ejemplo, la fresadora. ¿Cuánto cuesta una fresadora? Arriba de $1.000.000. Entonces, de ahí nomás el costo directo, por ejemplo, ¿no? A una rehabilitación, $1.000.000 para un tramo de 100 kilómetros, ¿justifica o no? No justifica, ¿no? Entonces, si son tramos largos, obviamente 200, 300, 500 kilómetros, yo creo que justificaría. Entonces, no es una decisión
que vaya inducida a hacer esto o a lo otro. Ustedes tienen que empezar como ingeniero, si económicamente tomar todas las alternativas para rehabilitar ese pavimento, como bien lo ha dicho su compañero, porque pavimento no solamente es la carpeta, también es la capa base, su base y la subrasante. Y al hacer una rehabilitación, no solamente tienen que hacer la verificación de la carpeta, también tienen que hacer una verificación de la capa base, de la subbase y de la subrasante. ¿En qué condiciones están trabajando en el momento que ustedes están haciendo la evaluación? Y a partir de ese criterio técnico y el criterio económico, sacar sus conclusiones ustedes como ingeniero o como grupo de ingenieros que van a encarar un proyecto. ¿Está claro? Clarísimo, ingeniero. Ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, si no hay más comentarios, no sé qué le ha parecido el desarrollo de la materia en este corto tiempo. Hubiese querido tener más tiempo, la verdad que fue un imponderable, ¿no? Por lo que hemos estado presentes en este lapso de tiempo con ustedes. Lamento mucho nuevamente la muerte de mi gran amigo, el ingeniero Daniel, pero he tratado de poner lo más que se pueda en este periodo para tratar con ustedes de concluir los temas de tal manera que la objetividad de lo que se enseña haya pegado a ustedes. No sé qué le ha parecido este periodo, jóvenes. Buenísimo, Inge. Inge, una cosita Sí. quería hablar con usted. Sí. Pasa que usted sabe hasta cuándo entregan, es el último día de entregar nota. 31 de enero. Correcto. Lo que pasa es lo siguiente, es que usted, ¿no? Su examen es el viernes, ¿no? Y Viernes. estábamos hablando con el auxiliar y él va a tomarlo el sábado. Pero Ya. lo que pasa es que nosotros no hemos podido todavía ir al laboratorio porque recién van a ir el lunes. Van a abrir, perdón. Muy difícil que entren al laboratorio. Con esta pandemia, muy difícil. Chale. Es que no habíamos visto Marshall, y ese era, pero como usted dice, Sí, está complicado, ¿no? Van a tener que hacerlo virtual. Hay virtualmente el ensayo Marshall que lo hemos hecho. Háganlo, repítanlo de nuevo con el auxiliar, pero yo voy a dar la orden de que no se entre a ningún laboratorio a partir del día lunes. Ni siquiera a mi oficina va a entrar nadie porque está sumamente grave el contagio, ¿ya? Entonces, muy bien. No piensen en eso. ¿Daremos el examen el viernes o quieren darlo el lunes próximo? No sé, después del viernes, pero no más. O el viernes o el lunes que sigue, ¿no? ¿Cuándo habíamos quedado a dar el examen? El viernes. Viernes 15. 14. Viernes 15. Viernes 14. 14, ajá. Ya, entonces o es el 14 o es el 17, pero no más de eso para el examen, ¿ya? El lunes 17, mejor ingeniero, por favor. El lunes 17 ya. 17 de enero. El lunes 17 vamos a dar el examen, entonces, ya saben. Tema 3 y tema 4, ¿no, ingeniero? Tema 3 y tema 4. Ya su compañero le ha hecho llegar los ejercicios, de qué manera se calcula, así que no tengan problemas, ¿ya? Bueno, ¿no hay más comentarios, jóvenes? Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Creo que también dijo que usted no iba a enviar un ejercicio aparte, digamos, para guiarnos igual. Se lo voy a enviar hoy día, ¿ya? Y hay un grupo, creo, que faltaba, ¿no? Se van a comunicar internamente conmigo para que yo le dé un trabajo final, ¿ya? El grupo que faltaba. Me parece que hay algunos sueltos por ahí que iban a hacer un grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, si hay un grupo suelto por ahí que me hablen al privado, ya yo le daré un trabajito para que hagan y con eso vamos completando. Entonces, el examen el lunes 17, ¿ya? Vayan agendando. Ingeniero, claro? Una consulta más. Sí. ¿Cuál sería la ponderación, digamos, del examen? Se la voy a pasar en el transcurso de la semana. Voy a compatibilizar con ustedes. La verdad que no lo hemos decidido todavía, pero sí lo vamos a decidir esta semana. Le voy a pasar a ustedes al grupo para que nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Está bien. Ok, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Ingeniero. Sí. Del tema 9 del grupo, bueno, del que puse ahorita,
¿Le llegó lo que es nuestro informe, el CD? No. Yo le he dicho que los grupos que falten me lo lleven el día lunes a mi oficina. Si no estoy yo, por favor, se lo dan a mi secretaria, ¿ya? Ya. Listo. Como dijo de ya no dejar pasar, entonces desde el día lunes. No. El día lunes, por favor, todo lo que no me han entregado los grupos, lo que han expuesto y no me han entregado, lo llevan a mi oficina, ¿ya? Listo, ingeniero. Muy bien. Ok, gracias jóvenes. Nos vemos entonces hasta la próxima oportunidad.